Muy buenas tardes, queridos alumnos. Con respecto a nuestro parcial, estoy satisfecha por el resultado, pese a todos los inconvenientes, y no piensen que solo ustedes lo tuvieron. Yo desde temprano ya tuve cortes de luz y esa era mi preocupación. Gracias a Dios que fueron cortes que fueron subsanados, ¿verdad? Vamos a decirlo un poco rápido, no es que se cortó así largo tiempo la luz, sino que unos tiempos así cortos y después ya volvió a la normalidad. Tuvimos atrasos en la entrega, pero todo eso es contemplable porque ¿qué podemos hacer? Nada podemos hacer. Contra eso, ¿para qué vamos a ponernos estrictos con la hora de entrega? Lo importante es entregar, sea como sea, pero dentro del lapso de tiempo. No, por ejemplo, ya pasando ciertas horas, eso ya no. ¿Entienden? Y lo sentimos. Y si no se subió algo, y pues bien, para eso tenemos que hacer un control también más minucioso para la próxima. Pero hasta un punto se puede tener en cuenta. Pero pasando eso ya no. Porque si no, ¿qué sería? Si cada uno alza, qué sé yo, al día siguiente, a la noche, porque no alzó a la tarde. Y bueno, paciencia. Bueno, pero eso es no afectó mucho. Muy buenos los puntajes, excepto algunos, ¿no es cierto? Que nunca va a faltar. Pero estoy satisfecha. Habían compañeros que me pedían la solución a algunos ejercicios, pero a veces también me mandan a última hora y yo tengo a veces también otras ocupaciones o de motivos, pero siempre que sea con anticipación, yo les digo que cuando esté dentro de mis posibilidades y así un poco rápido, les voy a ir mandando y tratando de solucionar los inconvenientes. Por favor, que haya, lo que les pediría es para estos casos, por ejemplo, que haya buena comunicación con ustedes, entre ustedes, porque si ustedes, por ejemplo, dicen, para eso tenemos nuestro lugar, que sería el WhatsApp, ¿verdad? El lugar donde nos comunicamos dentro del grupo. Entonces decir, este ejercicio, por favor, si alguien me puede ayudar. Entonces de esa manera nos podemos, no en forma independiente que ustedes me pidan, ¿entienden? Entonces piden dentro del grupo, sin falta va a haber alguien que ya hizo ese ejercicio y tenemos que ayudarnos todos, porque las condiciones en que estamos dando nuestra clase, decimos que no es la más apropiada. Entonces urge esa necesidad de que todos nos ayudemos, no seamos egoístas, ¿entienden? Y eso también les va a ayudar a ustedes a entender mejor y les va a hacer sentir bien el ayudarse. Y para eso estamos, ¿entienden? Entonces, si la profe todavía no mandó la solución, le pido al grupo, por favor, necesito que esto me manden porque estoy estudiando. Y sin falta va a haber alguien que les mande la solución de ese problema. Y al mandar en el grupo, ahí en la página de Mate 2 Administración, así ya todo el mundo ve, ¿entienden? Y eso es lo que queremos, que todos de esa manera logremos solucionar los inconvenientes. ¿Ya está? Bueno, entonces continuamos y hoy nuestra clase es la clase 7. Estamos todavía dentro de la unidad 2. Otra cosa, les mandé el ejercitario referente a límites, que es el ejercitario de la primera parte de la unidad 2. Entonces ya tienen ustedes 15 días para devolver. Y después les mando
Cuando entreguen eso dentro de 15, entonces les mando yo la segunda parte de la unidad 2 que posiblemente hoy terminemos. ¿Entienden? Y terminamos la parte de derivadas hoy, si es que se da eso. Bueno, continuamos nuestra clase. Tenemos nuestro material, vayamos mirando por favor. Y era que nos quedamos y no llegamos a comentar de las dos ecuaciones de la recta, que viene a ser la ecuación de la recta tangente y de la ecuación de la recta normal. Bueno, observemos un poco este gráfico. En este gráfico tenemos, ¿qué es esto? Es una parábola. Por este punto de la parábola, digamos un punto M, trazo una recta. Esa recta toca a la parábola en un punto. Entonces digo que esta es la recta tangente. ¿Se acuerdan? Tangente se abreviaba la T minúscula con la G. Por este mismo punto trazo una perpendicular que corta a la tangente. Y esta es la recta, decimos, normal a la curva. Ambas rectas tienen sus ecuaciones, que son las que están acá. Y menos y sub 0 es igual a y prima sub 0 x menos x sub 0. Y la normal es y menos y sub 0 igual a menos 1 sobre y prima sub 0 x menos x sub 0. Entonces, gráficamente, esas dos ecuaciones de las rectas están dadas ahí. Bueno, sobre esto vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Entienden? Entonces eso estaba al final del material de la última clase antes del examen. Ayer era que nos quedamos, pero no llegué yo a esto a explicar. ¿Por qué dejé? Para poder ya seguidamente hacer los ejemplos. Tenemos el primer ejemplo. Dice, hallar, vayan leyendo su material, la ecuación de la recta tangente, dice, a la curva. Y la curva está dada por y igual a x cuadrado menos 4x. Y dice que esa recta tangente es paralela a otra recta. Y esa recta es igual a 2x menos 3. Recordemos, esto se había dado ya en el colegio. Rectas paralelas, rectas perpendiculares. No sé si por ahí volvieron a tocar ese punto en mate 1. Pero en el colegio ya se ve. Entonces, recordemos, dos rectas que son paralelas. ¿Cómo son sus pendientes? Sus pendientes son iguales. Y recordemos, la pendiente de una recta está indicada por la letra N. Cuando yo hablo de pendiente, estoy hablando de la derivada. Recordemos eso. Pendiente es sinónimo ¿de qué? De derivada. Entonces, tener pendiente es lo mismo que tener el valor de la derivada. Tener el valor de la derivada es lo mismo que tener la pendiente. Recordemos entonces, dos rectas que son paralelas. Recordemos un poco esto. Símbolo del paralelismo. Son dos rectitas así, inclinadas. Eso significa que las rectas son paralelas. ¿Cómo eran las pendientes? Estamos repasando. Las pendientes son iguales. Perfecto. Quedó ya eso en la mente, porque vamos a ir tocando en cada momento. Ahora, el otro caso. Las rectas, cuando no son paralelas, decimos que son perpendiculares. ¿Entienden?
Perpendiculares es cuando se cortan. Una recta se corta con otra. Y paralela es cuando van sin alcanzarse, sin cruzarse ni en el infinito. Y perpendiculares son cuando se cruzan. ¿Ya está? Las rectas perpendiculares, ¿cómo tienen sus pendientes? Y la pendiente de una es la recíproca de la otra y con signo cambiado. Ponemos acá M1, M2 porque se trata de dos pendientes, de dos rectas. ¿Tienen? Y cuando son paralelas, la pendiente de una es igual a la pendiente de la otra. Bueno, perfectos. Esta sería como una parte teórica, así diríamos auxiliar, que hay que ir manejando y teniendo en la mente. ¿Por qué? Porque cuando nos habla, por ejemplo, que las rectas son paralelas o las rectas son perpendiculares, nosotros tenemos que aplicar estos dos conceptos. ¿Entienden? Esa sería ya la parte teórica que yo tengo que saber. Entonces, por ahí en el formulario, tener en cuenta eso. Acá, en este primer ejemplo, nos dice que la recta tangente que nos pide hallar es paralela a esto. Entonces, yo voy a tener en cuenta eso. Ponemos o hacemos nuestro cálculo auxiliar. Esta recta que está acá, ¿qué forma tiene? Tiene la forma mx más b. ¿De dónde saqué esto? Esta es una de las tantas ecuaciones de la recta y se llama recta pendiente ordenada al origen. ¿Por qué tengo en cuenta esto? Porque mi recta tiene esta forma. Y ustedes van a decir, en la fórmula dice más y acá hay menos, no interesa. Quiere decir que el valor de b es negativo. ¿Tienen? Bueno, de acá voy a relacionar esto y digo que mi pendiente vale 2 positivo. ¿Por qué? Porque la pendiente es el coeficiente de la x. Y en este caso, en la ecuación, el coeficiente es 2. ¿Qué habíamos dicho acá? En esta parte. Que al tener pendiente, ¿qué estoy teniendo? El valor de la derivada. Entonces voy a ponerle un cerito ahí. ¿Qué es lo que yo voy a hallar? La ecuación de la recta tangente. ¿Y cuál es ese? Y menos y sub 0 y prima sub 0 x menos x sub 0. Bueno, miren acá. Esto ya tengo. ¿Qué sería este? Entonces lo que yo tengo que hallar es este y este. ¿Cuál ya tengo? Tengo ya este. ¿Qué me falta? El valor de este y de este. ¿Cómo hallamos? Nosotros este mismo valor podemos ir utilizando. Tenemos nuestra ecuación de la parábola. La curva tiene esta ecuación. Entonces derivemos. Al derivar yo le voy a ponerle y prima. La derivada sería 2x menos 4. Entonces a este mismo yo le voy agregando un cerito. ¿A cuál? A y prima y a x. Y después reemplazo. Y prima, su 0 vale 2. Miren un poco lo que estoy haciendo. ¿Y qué voy a obtener acá? X sub 0. Que era el otro valor que me faltaba también. Entonces, voy haciendo paso por paso. Este pasa positivo. Paso por paso.
¿Cuánto me da acá? 6. Este 2, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Ordeno. Acá traigo. 2x sub 0 es igual a 6. Se trabaja mejor cuando la incógnita queda hacia la izquierda. Entonces este 2 va a pasar acá. ¿Cuánto vale x sub 0 dividido? 3. Eso. Tengo ya 2 elementos. ¿Cuál es el que me falta? Este. Bueno, ¿cómo hallo? ¿En dónde reemplazo? Siempre en la ecuación de la curva. Bueno, la ecuación de la curva, ¿a qué es igual? A x cuadrado menos 4x. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Cerito, cerito, cerito. Yo tengo x sub 0, calle, vale 3. Acá dice 3 elevado al cuadrado. 4 por 3. Entonces acá me da 9 menos 12 y sub 0 es igual a menos 3. Bueno, repasemos. Y prima sub 0, x sub 0 y sub 0. Ya tengo todito. Y ahora reemplazamos. Y menos y sub 0, como es negativo, paréntesis. Y prima sub 0, 2. X sub 0, 3. Ahí. Eliminemos los paréntesis. Menos por menos más. Acá la distributiva. Miren un poco. Siempre la ecuación ustedes tienen que tratar de expresar de manera que la x quede positiva. Si yo voy a hacer en forma general, este va a pasar negativo y este negativo. Si yo voy a hacer de la forma general, ¿cuál es la ecuación general de la red? Primero la x, acá está. Después la y, menos y. Y estos dos son semejantes. Menos y menos. Eso. O si no, voy a mostrar las dos formas. O si no, este mismo vuelvo a copiar. Y más 3 es igual a 2x menos 6. Tratar de despejar la y. Este pasa negativo. 2x y estos son semejantes. Eso. Los dos. Puedo yo hacer de esta forma o puedo hacer de esta forma. ¿Por qué? Porque los dos son equivalentes. Pero uno de los dos nomás. No, porque perdemos más tiempo. En el ejercitario, sí, cuando vamos haciendo, pueden hacer de las dos maneras. Pero en el examen basta con uno solo. ¿Por qué? Porque en el examen el factor tiempo es fundamental. Dos. Tenemos un segundo ejemplo. Nos dice, allá la ecuación normal de la recta, no la tangente, la normal ya nos pide. Y la curva es esta, 1 más 2x menos x cuadrado. Pero esa recta normal que vamos a hallar debe ser perpendicular a esta. Habíamos dicho nosotros que cuando dos rectas son perpendiculares, sus pendientes son recíprocas y con signos contrarios. Entonces necesitamos hallar la pendiente. Miren un poco. Esto tiene esta forma. Entonces yo digo que la pendiente de la recta es igual a 4. Pero como dice que son perpendiculares, la pendiente que yo voy a utilizar
va a ser, esta es la que hallé. La pendiente que yo voy a utilizar va a ser así. Entonces acá el 4 se invierte y se le cambia de signo. Este valor de la pendiente es la que yo voy a utilizar. Entonces yo voy a decir que y prima sub 0 a qué va a ser igual a menos un cuarto. ¿Tienen? Entonces este voy a borrar y este voy a encerrar en círculo. Y con esto vamos a ir trabajando. La ecuación de la recta normal es esta. X menos X. Ya tenemos esto. Tenemos ya y prima sub 0 menos un cuarto, ¿vale? Vamos a ir hallando lo otro. Entonces acá ponemos cálculo auxiliar. Hallamos la derivada de la ecuación de la curva. De 1 es 0, de 2x es 2 y de menos x cuadrado es menos 2x. Entonces le agregamos el cerito. Y prima sub 0, ¿cuánto vale? Menos un cuarto. Bueno, entonces acá vamos a ir despejando. Como hay denominadores, busco el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? El único denominador, que es 4. Y digo, 4 dividido 4 es 1. Por menos 1, menos 1. 4 dividido 1 es 4 por 2, 8. 4 dividido 1 es 4 por 2, 8x cuadrado. Y voy pasando a un mismo miembro y va a ir quedando así. Acá me queda menos 9. Al multiplicar por menos 1, acá cambia todo de signo. Cambio el orden. Entonces x sub 0 a qué va a ser igual a 9 octavos. Bueno, como ya hemos hallado los valores de y prima sub 0, después el valor de ¿cuál es otro? X sub 0. ¿Qué nos falta? El valor de y sub 0. Tomamos otra vez la ecuación de la curva y vamos a ir reemplazando. El valor de y sub 0 sería 1 más 2 por el valor de x sub 0. Así. Entonces sería y sub 0 es 1, acá puedo simplificar y me sobran 9 cuartos, menos 81 sobre 64, que son los cuadrados. Busco el mínimo, que es 64. 64 dividido 1, 64 por 1, 64. 64 dividido 4, 64 dividido 4 es 16 por 9, 144. 64 dividido 64, 1 por 81. Entonces el valor de y sub 0 va a ser 64 más 144 menos 81 y me da 127. Eso. Bueno, al tener ya todos los valores que necesito, y prima sub 0, x sub 0 y sub 0, entonces voy a reemplazar en la ecuación de la normal. Y sub 0 vale 127 sobre 64. Y prima sub 0 menos un cuarto. Y x sub 0, 9 octavos. Ahí. Bueno. Eliminando los paréntesis me va a ir quedando de esta forma.
menos dividido menos más 1 dividido un cuarto. Resuelvo la compleja. 1 por 4, 4. Y abajo 1 por 1, 1, que no se pone. Y acá queda así. Hago la distributiva. Y me va a ir quedando de esta forma. 4x menos 4 por 9 octavos. Simplifico y me queda 9 medios. Y voy haciendo esto. Esto va a pasar 127 sobre 54. Estos, como son semejantes, resuelvo. Menos 9 medios más 127 sobre 64. Busco el mínimo, 64. 64 dividido 2, 32. 32 por 9. 32 por 9. 288. Menos 288. Más 64 dividido 64, 1 por 127. 288 negativo más 127 me queda menos 161. Entonces la ecuación de la normal va a ser esta. Y termina nuestro ejercicio. Tercer ejemplo, dice hallar la ecuación de la recta tangente a la curva. Esta es la curva en este punto. En este caso, este punto que nos da va a ser el valor de x sub 0. Entonces, si yo tomo la ecuación de la curva, le voy colocando esto, reemplazo nuestro valor, entonces acá voy a tener 4 menos 6 más 1. Y el valor de y sub 0 va a ser 4 menos 6 es menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. Tomo siempre la ecuación de la curva. Derivo. 2x menos 3. Reemplazo otra vez x sub 0. 4 menos 3, 1. Entonces la ecuación de la recta tangente ¿a qué va a ser igual? El valor de y sub 0 es negativo. Y prima sub 0 es 1. Y x sub 0 vale 2. Entonces, eliminando los paréntesis, me va a ir quedando así. X menos 2 menos 1. Y x menos 3. Así. Buah, ya está. Llegamos ya a las derivadas sucesivas. Ya viene a ser la última parte de las derivadas. Las derivadas sucesivas, su nombre lo indica todo. Ir derivando sucesivamente. Ahora, para empezar a derivar, empezamos con la primera derivada, y prima, que sería esta. Le sigue la segunda derivada, la tercera derivada, y así sucesivamente. Por eso dice derivadas sucesivas. Entonces nos tiene que pedir hallar, por ejemplo, la tercera derivada. Primero hallo la primera, después hallo la segunda y después la tercera. No puedo saltar de un principio a la tercera. ¿Entienden? Bueno, me dice hallar la segunda derivada. Entonces, para derivar esta función voy a hacer como un cociente. ¿Se acuerdan? La fórmula de un cociente. Su derivada era u'
por b menos u por b' sobre d al cuadrado. Entonces acá va a ser primera derivada. U', la derivada de este a que es igual 2x por b, y b vale todo esto. Como hay dos términos, paréntesis, menos u vale x cuadrado. U por b', y la derivada de b' es 2x, más la derivada de 2 es 0, por eso es 2x sobre b al cuadrado, y b vale esto, elevado al cuadrado. Hago la distributiva y me va a ir quedando 2x cubo más 4x menos, acá multiplico y me queda 2x cubo sobre, así mismo esto. Términos semejantes son estos. Entonces 2x cubo menos 2x cubo se elimina y me queda 4x sobre x cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Ven? Segunda derivada. Para allá la segunda, esto para mí va a ser u y este va a ser b. Siempre la misma fórmula. U', la derivada de u es 4 por b. Pero b vale todo esto. Entonces voy a colocar así. Menos u vale 4x por b'. Atiendan un poco. Acá en un cálculo auxiliar, b' voy a hacer así. Si b vale esto, b' va a ser 2, primero el exponente, por la derivada adentro que es 2x. Entonces b' va a ser 4x por x cuadrado más 2. Miren un poco. Eso era. Y acá, ¿qué yo puedo hacer? Puedo distribuir. Entonces acá me quedaría 4x cubo más 8x. Eso era. Volvemos otra vez. U', entonces la derivada de 4x es 4 por b. B, esto es menos u, 4x por b', y b' me salió todo esto. Sobre b al cuadrado. Todo al cuadrado. Ya no pongo. Bueno, entonces esto acá voy a ir con la segunda derivada va a ser esto así mismo, menos, esto puedo hacer la distributiva, menos, y acá me queda 16x cuarto, 16x cuarto, más por menos, menos, 4 por 8, 32, x por x, x cuadrado, abajo, y acá puedo multiplicar y poner a la cuarta, siempre la segunda. Esto puedo desarrollar, entonces quedaría, este sería el cuadrado del primero, voy a hacer acá arriba para que sepan, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces esto va a ser x cuarta más 4x cuadrado más 4. Esto coloco acá. Esto es
menos 16x cuarta menos 32x cuadrado sobre, bueno, acá la distributiva, 4x cuarta más 16x cuadrado más 16 menos 16x cuarta menos 32x cuadrado sobre x cuadrado más 2 a la cuarta. Y acá ordeno x cuarta, 4 menos 16 menos 12. X cuadrado con este. 16 menos 32 es menos 16. Más 16. Sobre. Y ahí termina. Segundo ejemplo, pide hallar la segunda derivada. Entonces, hacer de la forma, si y es igual al logaritmo de x y prima a que era igual a 1 sobre x. ¿Se acuerdan? Entonces, y prima es igual a 1 sobre x. Derivo la segunda. Entonces este va a ser u y este va a ser b. Siempre el cociente. Entonces va a ser prima por b menos u por b prima sobre b al cuadrado. U prima 0 por b menos u por b prima sobre b al cuadrado. 0 por x, 0. Acá queda menos 1 sobre x cuadrado. Y ya está. Bueno, llegamos a la regla del L'Hopital. Esta es una regla que uno puede aplicar para el cálculo del límite, pero con ayuda de la derivada. Esta regla nos dice que primero se debe hacer la indeterminación. Entonces, reemplazar la x por 0. Estamos calculando el límite. Coseno de 0 es 1. 1 menos 1, 0. Primero la indeterminación. Después dice la regla ¿qué hacemos? Se deriva término a término, numerador y denominador. Entonces la derivada de 1 es 0 y la derivada del coseno es menos seno de x. La derivada de 7x es 7. Luego se vuelve a reemplazar. Entonces va a ser 0 más seno x. Voy a hacer abajo. Límite cuando x tiende a 0. Acá me va a quedar 0 menos por menos más seno x sobre 7. Se reemplaza. Se reemplaza la x por 0. Entonces sería seno de 0 sobre 7. Seno de 0 es 7. Sobre 7 esto da 0. Y termina el ejercicio. ¿Ven? Bueno, vuelvo a repetir. Esta regla del L'Hopital es aplicable para calcular el límite. Es un método muy sencillito. Y ustedes, si aplican esta regla, igual les va a salir el resultado que si optan por otro camino. ¿Entienden? Si a ustedes les resulta mucho más fácil este método, utilicen. Esa es la ventaja en matemática, que yo puedo utilizar el método cual fuere con tal de llegar a la respuesta deseada o la respuesta correcta. Tenemos otro ejemplo. Probamos la indeterminación.
Infinito es una cantidad muy grande, vuelvo a dar infinito, abajo infinito. Este es un caso de indeterminados. Copiamos otra vez. Ahí, copiamos. Según esta regla, acá, aunque la x tiende a infinito, no vamos a hacer lo que dice esa regla, sino que lo que dice la regla del L'Hopital. ¿Qué decía la regla del L'Hopital? Derivar. Derivo 4x más 1. Y abajo 4x más 0. Bueno. ¿Qué hago? Reemplazo la x por su valor. Entonces acá me va a dar 4x más 1. Borra, Mauri, algo está mal. Esto al reemplazar vuelve a dar infinito sobre infinito y esto da indeterminado. Perfecto, me salió indeterminado, no termina el ejercicio. Vuelvo a copiar lo que me quedó en el último. Lo que me quedó en el último fue esto. ¿Qué hago? Derivo. Sigo aplicando la regla. La derivada de 4x, 4. La derivada de 1 es 0. Abajo la derivada de 4x, 4. ¿Qué puedo hacer acá? Simplificar. Y esto es igual a 1. Vienen los problemas. Dice, si la ecuación de la demanda está por Q más 4P es igual a 100 y la del costo C de Q es igual a 100 más 5Q, hallar el ingreso marginal. Bueno, al hablar del ingreso marginal o del costo marginal o de la utilidad o beneficio marginal, esto me está diciendo que el ingreso tengo que derivar. ¿Entienden? Bueno, si necesito hallar el ingreso marginal, tengo que hallar el ingreso. Entonces recurro a un cálculo auxiliar. Dice Q más 4P es igual a 100. Entonces 4P es igual a 100 menos Q. Entonces P va a ser igual a 100 dividido 4. Así, separo. Entonces P va a ser igual. 100 dividido 4 es 25. Y 1 dividido 4, si no me equivoco, es 0,25. El ingreso, ¿a qué es igual? A P por Q. Entonces, P vale 25 más 0,25Q por Q. Entonces, el ingreso va a ser igual, hago la distributiva, 25Q menos 0,25Q cuadrado. Entonces, el ingreso marginal, que es lo que me pedía, derivo cada término, 25. Entonces, hago 0,25 por 2. Por 2. Y tengo 0,5. Y ya está. Y ustedes me van a decir, ¿para qué me da el costo? No usamos. Bueno, hay un segundo problema que van a ir mirando. Y eso va a quedar para la tarea de ustedes. Por hoy basta. Llegamos hasta acá. Y con esto termina la segunda unidad. Entonces ya sabemos, se les fue ahora la primera parte, lo que se refiere a límites de la unidad 2. Cuando entreguen eso, se les va a ir la parte de derivadas que hoy terminamos. Hoy terminamos ya la segunda unidad. Bueno, pónganse al día con todos sus trabajos. Y sigan estudiando, gente. Sigan, no
no descansen, no digan, recién dimos la primera parcial. Acuérdense de que sin darse cuenta va a llegar la fecha de la segunda parcial. Bueno, muchas gracias por la atención y que tengan un resto de jornada bien exitoso.